Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bueno, pues vamos a comenzar la clase de hoy con un número del Catecismo de la Iglesia porque nos va a ayudar a enmarcar la clase. El número 423 del Catecismo, que dice: nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. Y quiero remarcar confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén, porque la clase de hoy va a ser un viaje, si queréis, un abrir una ventana en la historia y que nuestra mirada se pasee por la tierra y por la época en que vivió Jesús, para así comprender mucho mejor los evangelios. En cada institución judía, en cada itinerario de formación del pueblo de Israel, están las huellas de Jesús por donde él fue pisando como hijo de Abraham hasta la madurez de ser el maestro de Nazaret. Es decir, Jesús sigue todo un itinerario como cualquier joven judío de formación. Jesús ha aprendido sus oraciones en las rodillas de su madre y conserva su acento, junto con la inquietud por enseñar a los pequeños, que era una inquietud que toda madre judía tenía, de enseñar a los pequeños, que va en el corazón de todo hijo de Israel y que transmite a sus hijos de generación en generación, enseñar a los pequeños. De hecho, Jesús llamará a sus discípulos pequeños, micros, en el Evangelio de Mateo. La palabra griega utilizada, el que os dé un vaso de agua a uno de vosotros, por ser mis discípulos, mis pequeñuelos, mis micros, tendrá paga de profeta, etcétera. Es decir, esa inquietud en el corazón por enseñar a los pequeños, María se la enseña a Jesús, y Jesús la muestra en la relación con sus discípulos. En su vida escondida en Nazaret, Jesús inicia un proceso de crecimiento que en la mentalidad de su época le hace activo para alimentar a la familia
y a la sociedad a la que pertenece. Y este, entre comillas, crecimiento para alimentar está presidido por una tarea esencial en la cultura hebrea: comprender. Ese verbo va a estar muy presente en la vida de Jesús, porque lo estuvo en la de José y de María y en la de todo hijo de Israel. Comprender cada vez más y más en profundidad la Torá, a la que se ató en el día de su bar mitzvah, en el día en que se introdujo en la comunidad como adulto. Se atan esas correas, si la habéis visto en Tierra Santa, en los brazos el joven de 12 o 13 años, para expresar exteriormente que quiere atarse a la Torá, a la palabra de Dios, porque no es una carga, es una corona de la que no se quiere separar, aunque eso le lleve y le introduzca en el combate de la fe, del que luego San Pablo va a hablar muchísimo, ¿eh? Estaba presente en todo hijo de Israel y en todo el itinerario de formación. Esto se realiza, este comprender la Torá, se realiza en Israel aprendiendo primero de memoria la Torá. Fijaos qué interés, qué atención, para ir aprendiéndose de memoria los textos de la Torá. Ejercicio al que llaman tener la Torá, es decir, poseerla en la memoria. Cuando un judío se encontraba con otro, le decía: ¿tienes Torá? Significaba esto: ¿tienes dentro de ti una palabra de Dios que no has olvidado? Y Jesús también. Estas eran las costumbres de su pueblo y estas eran sus costumbres. Y después de tener la Torá, se pasaba a comprenderla en sus múltiples sentidos, tarea que duraba toda la vida. Esta comprensión es alimento que va haciendo al hombre adulto. Cómo crecía en estatura, en sabiduría y en inteligencia, ¿no? Que dice Lucas. Pues de esta manera, tal como lo hacía un judío en su época, guardando en su interior, en su memoria, palabras de la Torá, de las que iba rumiando y alimentándose, para comprenderlas cada vez más, hasta ser adulto. No se era adulto por tener canas, ni por tener arrugas, ni por haber vivido muchos años, ni por estar de vuelta de todo. Se era adulto si se había comprendido la Torá. De manera que pudiera abrir las escrituras. Así era la expresión que utilizaban ellos: abrir las escrituras o partir el pan de las escrituras para los demás. Porque era un alimento, para ellos era un pan. La escritura era comer. El día que ayunaban, comían palabra de Dios. Y hoy, miércoles de ceniza, un buen día de iniciar la Cuaresma con ayuno y con alimentarse de la palabra de Dios. Como hoy vamos a cocinar menos, tenemos más tiempo, ese tiempo es para comer palabra de Dios. Así lo enseñaban los rabinos al decir textualmente en un tratado de Pirkei Avot, se llama así el rabino, decían: si no hay Torá, no hay educación. Si no hay educación, no hay Torá. Si no hay sabiduría, no hay adoración. Si no hay adoración, no hay sabiduría. Si no hay saber, no hay inteligencia.
Si no hay inteligencia, no hay saber. Si no hay harina, no hay Torá. Si no hay Torá, no hay harina. Que este lenguaje, que es muy propio del hebreo, del repetitivo, a nosotros a lo mejor una mentalidad occidental nos puede chocar, pero en esas expresiones está la concepción que ellos tenían de la palabra de Dios. Tener palabra de Dios era tener harina, es decir, tener alimento, tener algo triturado para asimilar. Esta máxima tintineaba en los oídos de los judíos, decía Antonio Rodríguez Carmona, como un eco de las palabras del Deuteronomio, el gran libro de la memoria, que dice en el capítulo 8: recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo cuanto sale de la boca de Dios, refiriéndose a la Torá. En el fondo está este tratado de Pirkei Avot, que ha actualizado y reinterpretado la lectura de Deuteronomio 8:2. Para este crecimiento, como adulto en el pueblo de Dios, había dos instituciones de formación obligatoria para todo niño y para todo judío joven. Uno se llamaba, no hace falta que os quedéis con la palabra hebrea, Bet Hafet Fesher y Bet Hamidrash, que traducido es la casa del libro y la casa de la investigación. Ambas son casas donde ir creciendo hacia la escucha y el conocimiento de Dios. Fijaos, no dice la universidad, la escuela primaria, la universidad, el instituto. Dice la casa del libro, que era lo primario, y la casa de la investigación o de la búsqueda, porque acordaros, midrash viene del verbo darás, que significa buscar, escrutar, escudriñar, investigar. Por tanto, son las casas donde ir creciendo hacia la escucha y el conocimiento de Dios. Contemplarlas nos abrirá nuevos horizontes en los evangelios y en Jesús. Por eso vamos a entrar en el hábitat primero del crecimiento de Jesús, que dice Lucas. El medio ambiente donde crece Jesús tiene un doble pulmón por el que respirar. Estas dos instituciones que hemos dicho de formación, cuyo objetivo primero es transmitir la Torá. No sé si habéis visto una escuela hebrea, pero van canturreando la Torá continuamente para aprender a leer. En mi tierra hay una escuela hebrea al lado del Instituto Católico, digamos, del Instituto de Enseñanza Media. Y cuando pasabas por la puerta de la sinagoga, oías a los niños hebreos cantar con una cantinela muy repetitiva todo el libro del Levítico, Siempre con un sonido, transmitir la Torá siempre con un sonido activo de irla actualizando en cada generación y aplicándola a las circunstancias presentes. Por lo tanto, aprenden de memoria la Torá, pero aprenden también a aplicarla a las circunstancias presentes, a la vida que estoy ahora viviendo. Pero el móvil era no romper la cadena de transmisión de la ley que recibió Moisés de Dios. No era transmitir simplemente porque yo quiero que la nueva generación sepa igual que yo, sino porque no puedo romper la cadena que comenzó en Moisés. Fijaos qué
concesión de la historia tienen. La historia de hoy depende de la historia pasada. Y estoy unida completamente a la historia pasada y a los que me han precedido en el camino de la fe. Y ojalá nosotros tengamos también esta eh, certeza de que vamos en un camino que otros ya nos han precedido y que hemos de pasar a otros que vienen por detrás. Bien, la primera y más elemental escuela era la casa del libro, que solía estar en la sinagoga o en una habitación contigua a la sinagoga. Aparecieron varias de estas escuelas. Todo esto es un estudio que hace Antonio Rodríguez Carmona, que es un gran especialista en el judaísmo, ya murió hará un par de años. Tiene un libro que se llama La tradición judía. Ahí explica con muchísimo detalle todo esto. Aparecieron varias de estas escuelas en Palestina en el siglo I antes de Cristo por obra de Simón ben Setag. Primero solo hubo en Jerusalén, casa del libro, pero se extendió por todos los lugares después donde iban apareciendo sinagogas. Nazaret tenía sinagoga, por tanto tenía una Bet Hasefer, una casa del libro, donde era obligatorio llevar a los niños a partir de los 5 o 6 años. Esta es los pasos que va dando Jesús, como cualquier niño de su época. El objetivo de esta casa del libro era enseñar a leer la Torá. Normalmente empezaban por el Levítico y lo aprendían de memoria. Tenían, igual tenían una memoria impresionante por el ejercicio. No había nada escrito, era todo grabar en la memoria. Grábalo en tu mente, escucha Israel, el Señor solamente es uno, grábalo en tu mente, en las jambas de tu casa, en las palmas de tu mano, es decir, en toda tu memoria y en todo tu ser. Grábalo. No importaba que no se comprendiese, porque esto era una tarea posterior. En la casa del libro, que era la escuela elemental, la primera, era solamente aprender de memoria. La tarea de comprender era el trabajo del resto de la vida hasta el final. Podemos imaginarnos a José y a María llevando a Jesús a la casa del libro, en la que aprendió bien la Torá, ya que cuando se quedó en el templo, en medio de los doctores, supo responder con sabiduría a sus preguntas. Esto lo podemos imaginar. No tenemos datos, pero eran las costumbres de la época. La otra institución, esta es la segunda institución de formación en el tiempo de Jesús, la Bet Hamidrash, casa de la investigación, era el lugar donde se impartía la enseñanza de la tradición de los padres y las explicaciones de la Torá que ellos dejaron, primero de forma oral, después se puso por escrito. Todos los discursos de Moisés a lo largo del Éxodo, que están recogidos en el Génesis, todos los diálogos de Abraham con Dios en el camino de salida de su casa a la tierra prometida, todo absolutamente iban pasándolo primero de forma oral, después de forma escrita. A la casa de la investigación se iba a partir de los 15 años. Los maestros que impartían la enseñanza en la casa de investigación recomendaban a los discípulos ser los primeros en llegar a la casa de la investigación y ser los últimos en irse. Animaban al amor a la Torá por la escucha atenta y diligente. ¿Cómo puedo yo expresar el amor a la palabra de Dios en la escucha atenta? Porque yo no escucho a alguien a quien no amo,
o en quien a mí no me dice nada, porque no me toca ninguna fibra, nada, no me dice nada, es alguien extraño a mi vida, entonces no le escucho. Pero si es alguien que está en mi vida, que es cercano a mi vida, entonces yo lo amo y lo escucho. Y la formación se daba en dos fases. Una primera fase era la convivencia con el maestro. ¿Os suena? Y otra segunda fase era la instrucción del discípulo. En la primera fase de convivencia con el maestro se le llamaba el servicio del discípulo. Y aquí no había ninguna instrucción, únicamente se aprendía de vivir con el maestro, de lo que el discípulo veía hacer al maestro, porque un maestro era una Torá encarnada para los judíos. Esta fase obligaba al discípulo a dejar la propia casa por un tiempo, incluso si estaba casado. Normalmente eran 3 años. ¿Os suena? Todo esto aparece en la relación de Jesús con sus discípulos y en los evangelios. A los solteros, esta situación de estar en la fase de convivencia con el maestro les obligaba a retrasar el matrimonio. A los casados, a dejar la casa. Y a los que no se habían casado, retrasar el matrimonio. Todavía en esta fase no se recibe ninguna instrucción, solo se observa al maestro y se aprende. El gran Gilel, que vivía en los días de Herodes el Grande, llegó a tener hasta 80 discípulos de una sola vez, que esto era mucho para la época. No es extraño entonces que Jesús enviara 72 a predicar. Como dice Lucas en el capítulo 10, en el verso 1, porque Jesús seguía las costumbres de la época y de su cultura hebrea. Solo cuando se superaba esta fase, el discípulo podía sentarse delante del maestro y dedicarse a estudiar y aprender. Y toda la formación solía durar 3 años o 3 años y medio. Al finalizar, el discípulo sería como el maestro. Desde aquí suena diferente un texto conocido en Juan 14 que dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Es decir, tanto tiempo que llevas conviviendo, como es la costumbre del servicio del discípulo, para que conozcas al maestro y a la Torá, y no me conoces, Felipe. Cuando un joven iba a la Bet Hamidrash, formaba parte de un grupo nómada, se llamaba así, grupo nómada, que caminaba de un lugar para otro, que es lo que hace el grupo de Jesús. El estudio comenzaba al amanecer y finalizaba a la puesta del sol. Por eso muchas veces aparece en el Evangelio, ¿no? Al amanecer fue Jesús al templo y tal, porque era el momento de comenzar la instrucción y se puso a enseñarle. Es que así estaba establecido, que fuera. Y casi no tenían tiempo de ir a comer y cuando ya a la tarde, pues darles vosotros de comer, etcétera. Eran días intensos de instrucción. Debían abstenerse de otros trabajos y dependían del sostenimiento que los aldeanos le ofrecían por los lugares que pasaban. Por eso los 3 años de vida pública de Jesús están encarnados en este contexto y en esta forma de vida. Jesús va sin nada, sin alforjas, sin dinero, como era la costumbre de esa época, para ser sostenidos por los aldeanos por donde iban pasando.
Este grupo nómada se reunía en las casas de las aldeas por donde pasaban, en las sinagogas, en lugares al aire libre. ¿Os suena? Subió al monte y se puso a decirles, dichosos los pobres en el espíritu, etcétera. ¿Por qué subió al monte? Porque uno de los lugares donde el maestro enseñaba era al aire libre. A nosotros ahora a lo mejor nos puede chocar esto, pero era la costumbre de la época. A veces había sitios más apartados para una instrucción más intensa con el maestro. Cuando había una instrucción que iba a ser intensísima, entonces mm, había lugares que estaban como más separados, más solitarios. Un eco de esta realidad resuena en las páginas de los evangelios cuando dice en Marcos 6:31, Jesús les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos le vieron marcharse. Fijaos, Jesús se ha encarnado totalmente en su cultura, en su pueblo, en las costumbres. El método básico de instrucción era la repetición de textos, ¿no? A veces semitonados, para ayudar a memorizar. También estaban otros recursos, como era el paralelismo de textos, que ya lo vimos en el curso cuando al principio vimos la lección divina, el curso de lección divina, la asonancia, lo que los rabinos llamaban el enlazar perlas, es decir, unir textos con diferentes con las mismas palabras claves y unir estos textos diferentes con lo que se llamaban entre los rabinos palabras corchetes. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 2 de Juan hay una palabra corchete que es mujer, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Y al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 19, otra vez la palabra mujer, con la que Jesús se dirige a su madre. Son palabras gancho o corchetes que unen esos dos textos. Cuando se unían los dos textos, los rabinos decían, se han enlazado perlas. Y hacer, por tanto, para ellos una lección divina era hacer un collar de perlas, uniendo muchos textos. Pero el diálogo era el medio privilegiado de estudio, no era un estudio solitario. El diálogo era el medio privilegiado de estudio. Se planteaban cuestiones y en torno a esas preguntas se iba entablando un diálogo sobre el texto que es de la Torá que se estaba estudiando y se debatía sobre él. Por ellos muchos definieron a los hebreos o al ser hebreo como aquel que responde a una pregunta haciendo otra. Porque era uno de los métodos de estudio. Esta manera de dialogar haciendo preguntas aparece también en los evangelios. Por ejemplo, cuando los ancianos y sumos sacerdotes le preguntan a Jesús en Mateo 21, ¿con qué autoridad haces eso? A lo que él contesta, os voy a hacer también yo otra pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. Está utilizando un método conocido de la época, muy usado entre los rabinos. Contestar con una pregunta a otra, etcétera. A la vista de estas costumbres no es extraño que los discípulos de Jesús dejaran de trabajar, incluso casados como Pedro, para seguir al maestro 3 años, porque era lo estipulado para la vez Hamidrash. Y se comprende mejor que el grupo de Jesús fuera sostenido por las personas simpatizantes que se encontraban por los pueblos y las aldeas con sus bienes.
Incluso suena de otra manera, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalia, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y no volverá a vosotros. Y quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os ponga. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Los 72 volvieron con alegría. Está ahí Lucas 4, del 4 al 17. Hay algunos versos que me he saltado, pero ahí está como muy bien plasmada esta costumbre de la época entre los maestros. Claro, cuando vayáis de camino, no saludéis a nadie por el camino, porque el discípulo tenía que convivir con el maestro y aprender de mirarle. Si te parabas por el camino con alguien, desviabas tu mirada del maestro. Y el discípulo solamente puede caminar mirando al maestro, aprendiendo de lo que el maestro hace y dice. Por eso no es por casualidad que Pedro puede caminar sobre las aguas cuando mira a Jesús. Es decir, cuando es discípulo y no despega su mirada de él, cuando se mira a sí mismo, es decir, cuando deja de ser discípulo, se hunde. Todo esto de no llevar alforja no era un desafío a la providencia, era la forma judía de vivir el tiempo de formación o discipulado, era ser discípulo, centrados únicamente en la Torá. Es decir, que el corazón estuviera centrado en la palabra de Dios, en nada más. Durante este tiempo buscaban solo escuchar a Dios, por eso no habléis con nadie por el camino, dejando resonar continuamente en sus corazones, y esto era costumbre de todos, este maravilloso Shema Israel. Shema Israel, escucha Israel, esto por todo el camino. Shema Israel, cada minuto del día. Y esta escucha intensa era el alma de este grupo de Jesús y de su encuentro con la palabra de Dios. Había también en la Hamidrá sesiones de formación, se llamaban así, tal como lo escribe Antonio Rodríguez Carmona. Unas eran solo para maestros y alumnos, llamada Calla, con cada kilo, que duraban varios días de discusión sobre un tema de la tradición rabínica. Y otras reuniones se llamaban la Pirca, que consistía en una exposición pública ante iniciados y públicos sobre un tema de la ley o de un tema de la tradición. Se celebraban los sábados en la sinagoga, por eso recordáis lo que vimos en la clase pasada, Lucas 4, 10, 14, 27, Jesús entró en la sinagoga y hizo una explicación de la escritura ante el público, tomando un tema. El tema lo tomó de Isaías 61 para hacer un deraz de cumplimiento. Esto que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para liberar a los cautivos, proclamar el año de gracia, etcétera, ¿no? Que los ciegos vean, que los cojos anden. Todo esto que estáis oyendo se cumple hoy aquí. Es decir, hace una exposición pública de un texto y la actualiza. Pero también había encuentros entre maestros y discípulos al aire libre y en sitios despoblados, ¿no? Como hemos visto antes.
La Bet Hamidrash posteriormente se convirtió en las yeshivás o centros talmúdicos, así como nuestras escuelas catedralicias pasaron a ser universidades. O sea, el origen de las universidades está en las escuelas catedralicias de la Edad Media. Pues los centros talmúdicos tienen su origen en la casa de la investigación. Este yeshivás significa sentarse, permanecer, habitar. Por eso los discípulos eran llamados los sentados, porque vivían sentados aprendiendo de su maestro, con este deseo de aprender de la voz de Dios dada por el maestro. De hecho, los rabinos decían, ¿dónde mora Dios? Y contestaban, a donde se le deje entrar. Porque Dios entraba por la explicación de los maestros. Si somos de verdad discípulos, escucharemos lo que Jesús nos enseña en los evangelios y viviremos entonces sentados y Dios morará en nuestra vida. Servía también, servía cualquier sitio, ¿no? Porque entraba por la palabra del maestro, entonces Dios podía entrar al aire libre. Si Dios entraba a través de la palabra, no hacía falta un edificio solemnísimo. Se finalizaba la formación con la imposición de manos del maestro sobre el discípulo pasados los 3 años o 3 años y medio, llamada semicaj, que concedía al discípulo la autonomía respecto del maestro y la concesión de la misión de transmitir la tradición judía para no interrumpir la cadena iniciada por Moisés. Fijaos que todo esto se va cumpliendo en el camino de los 3 años de vida pública de Jesús con sus discípulos. Todo este itinerario nos puede parecer ahora lejano a nuestra realidad actual. Incluso podemos preguntarnos para qué toda esta explicación, pero todas estas páginas, todo esto que estamos hablando, nos van mostrando las raíces de nuestra lección divina, que se encuentran en el Midrash, en el Derash judío, en este encuentro lleno de atención y de expectación con la palabra de Dios que viene a través de la Torá y a través del Maestro. Y todo esto viene en ayuda nuestra en función de dar sentido a nuestra praxis cotidiana de la lectura orante de la Biblia. Acercarnos a la Biblia como discípulos, siempre con el corazón abierto a la escucha, acallando todo el ruido que interiormente llevamos, para que de verdad vivamos en nuestra madre la Iglesia como hijos, como discípulos, y podamos transmitir a esta generación que está hambrienta de sentido común, de sentido de la vida, hambrienta de un amor incondicional y verdadero, hambrienta de esperanza, una generación que está sedienta y hambrienta de Dios, que lo pueda encontrar, que nosotros seamos parte de esa cadena de transmisión, que tengamos el gozo de transmitirlo a todos los que nos rodean. Bien, y hasta aquí la clase de hoy.